Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Favor, antes de iniciar, se pide a los presentes silenciar sus teléfonos celulares. El Departamento de Ciencias Jurídicas, en esta oportunidad, se complace en presentar la jornada sobre responsabilidad en derecho civil, problemas actuales de derecho de daños. Agradecemos la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, señores académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas, estimados estudiantes, señoras y señores, abogados invitados, invitados especiales y público en general. Para inaugurar esta actividad de extensión académica, se dirigirá a ustedes la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, doctora Valeska Geldres Weiss. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados profesores, estimados invitados. Primero que nada, quiero felicitar esta actividad, esta primera jornada de responsabilidad civil en la Universidad de la Frontera, y no solamente en la Universidad de la Frontera, sino que en la región de la Araucanía. Una actividad organizada por la doctora Pamela Mendoza, directora de la Escuela de Derecho de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, bajo su proyecto Fondesit. Esta discusión académica en regiones, la verdad es que está siendo algo inédito en nuestra región y en nuestra universidad, y quiero felicitar de todo corazón y agradecer la presencia de los distintos investigadores de distintas universidades del país, que la verdad es que son de muchas universidades y de muchas regiones, y reconocer que la descentralización de este país se logra con actividades como esta. La descentralización no se logra en un papel ni en un discurso, se logra con acciones. Así que quiero agradecer nuevamente y felicitarlo por hacer posible esta actividad desde la región, y desde una región que hoy día más que nunca necesita el apoyo y el empuje de todos los ciudadanos chilenos para poder progresar, y también demostrar a nuestros estudiantes que sí es posible organizarnos, que sí es posible avanzar y hacer de nuestras regiones y de nuestro país un mejor lugar para vivir. Y qué mejor tema que un tema como este de responsabilidad civil en el tema de los daños, que es muy contingente al perfil de nuestra carrera de Derecho en la Universidad de la Frontera. Una carrera de Derecho que tiene un perfil enfocado al derecho de la empresa, al derecho de los ciudadanos, y que nos interesa mucho ir formando a nuestros estudiantes en estas temáticas para que puedan realmente salir con un perfil que sea diferenciador al ámbito laboral. También esta jornada tiene un sello muy interesante desde el punto de vista de la responsabilidad social. Cuando nosotros hablamos de daños, hablamos de los daños generalmente de las personas que tienen menor poder dentro de la sociedad, que son no las empresas, sino que los ciudadanos, los clientes, los usuarios. Y cuando nosotros nos preocupamos de los usuarios, estamos haciendo carne nuestra misión de responsabilidad social que hemos puesto en el corazón de nuestra facultad. Y por último, está muy de boca hoy día la vinculación con el medio, y vincularnos con otras universidades, con otras regiones, también hace que este seminario sea muy importante para nosotros. Así que el mejor de los éxitos, ojalá que nuestros estudiantes hayan traído lápiz, papel, ¿cierto?, para poder tomar nota. Y aquí están los temas, se van a discutir los temas que hoy día están en discusión, problemas actuales. Por lo tanto, aquí están los temas del futuro, donde ustedes se pueden especializar, donde pueden buscar temas, donde ser diferentes también, y buscar
áreas de futuras especializaciones. Así que el mayor de los éxitos. Muchas gracias, doctora Mendoza, y felicitaciones nuevamente. Y adelante, que esto sea un éxito. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes la directora subrogante del Departamento de Ciencias Jurídicas, doctora Zulan Wong. Muy buenas tardes, señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, señora directora de la Escuela de Derecho, distinguidas y distinguidos ponentes, estimadas y estimados participantes que hoy nos acompañan. En esta ocasión me ha correspondido darles, en nombre del Departamento de Ciencias Jurídicas, la más cordial bienvenida a las primeras jornadas sobre responsabilidad civil UFRO, y como lo destacó la decana de la región, lo cual me honra gratamente. En estas jornadas, tengo que destacar, tendremos la oportunidad de escuchar directamente de las y los mejores especialistas del país discutir acerca de los problemas actuales del derecho de daño desde diferentes perspectivas, lo cual queda de manifiesto a lo largo del programa que ustedes hoy pueden tener en sus manos. De ahí la relevancia de este encuentro académico, porque identificar problemas y generar espacios de discusión sobre los mismos nos aproxima a la delimitación de cursos de acción para mitigarlos. Finalmente, quisiera cerrar estas breves palabras en honor al tiempo y a la importancia de los temas que se van a discutir aquí, estas breves palabras destacando sin duda, al igual que lo ha hecho nuestra señora decana, el importante trabajo que en el marco de su proyecto Fondesit de investigación ha desarrollado la doctora Mendoza, nuestra directora de la Escuela de Derecho, para hacer posible que hoy todas y todos podamos tener esta discusión en este espacio académico. Sin más preámbulo, yo les voy a dejar con el primer panel de expositores, en el que creo que comienza el doctor Parra. Bien, y además quisiera pedirle excusas porque tanto la señora decana como mi persona tenemos que retirarnos en este momento y lamentamos no poder quedarnos más en estas jornadas. Por lo demás, les deseo una grata jornada. Espero que, como les dijo la decana, a nuestras queridas y queridos estudiantes hayan traído buenos blocs de notas y buenos bolígrafos, que no se queden sin tinta, para tomar nota sobre estos problemas que definitivamente se van a destacar hoy. Muchísimas gracias y excelentes jornadas. La actividad del día de hoy constará de dos paneles. El primero, conformados por los expositores Darío Parra, Yasna Tarola, Ricardo Concha y Carlos Céspedes. El segundo panel estará conformado por los expositores Pamela Mendoza, Hugo Cárdenas, Cristian Aedo y Renzo Munita. La moderación del primer panel estará a cargo de la profesora de Derecho Civil de la Universidad de la Frontera, doctora Pamela Mendoza, y el segundo panel a cargo del profesor de Derecho Civil de la Universidad Santo Tomás, Sergio Mellado, a quienes agradecemos su participación. Dejo con ustedes a la moderadora, doctora Pamela Mendoza. Hola, buenas tardes. Bueno, reitero los agradecimientos a todos ustedes, los asistentes, por la alta convocatoria que ha tenido esta jornada. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendida porque siempre digo de manera muy coloquial de que parecía ser que el derecho civil puro y duro no es tan pop como otras materias, y esto parece que demuestra lo contrario, que hay alto interés, y la verdad es que estoy muy agradecida por el éxito y la convocatoria tanto de los estudiantes UFRO, que veo a varios acá presentes, me alegro mucho, espero que no estén obligados, pero también de otras casas de estudios que yo también sé que son fieles seguidores de nuestras actividades, que no solo están enmarcados en la materia del derecho civil, sino en una serie de aspectos del derecho que
bueno, no a todos les debe gustar el derecho civil, hay otras materias también, entonces, bueno, nosotros en la UFRA ofrecemos una serie de opciones y, bueno, siempre les voy a agradecer por su preferencia, como por estar siempre en el mismo canal. Y, bueno, sin más, la verdad es que en honor al tiempo tenemos varios expositores y todas muy interesantes temas, así que partamos ya con el inicio de este panel, que comienza el doctor Darío Parra, con el tema del daño a la autodeterminación del paciente en los juicios sobre responsabilidad civil médica. El doctor Parra es doctor por la Universidad de Carlos III en España, es licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Temuco, es de la casa, y profesor de Derecho Civil y actualmente director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca. Es autor de numerosas publicaciones, sobre todo en materia de responsabilidad civil médica. Así que, bueno, le doy la palabra al profesor Parra. También en honor al tiempo tiene 20 minutos para exponer, así que desde acá le voy a hacer la seña en el caso que se pase el tiempo. Gracias. Sí. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación de la doctora Mendoza, agradecer la impecable organización, agradecer también la presencia de ustedes que van a estar dispuestos a escuchar estos temas que no necesariamente pueden ser muy agradables para algunos, y también saludar con mucho aprecio a mis ex estudiantes y a colegas, ex compañeros a quienes efectuar intromisiones en su integridad física ha dejado de ser un mero formalismo, pues que, como se ha destacado, a través de la información suministrada, el paciente puede escoger con amplia libertad algunas de las opciones que la ciencia médica le ofrece, e incluso podría optar por no someterse a tratamiento alguno, ejerciendo legítimamente su derecho a la autodeterminación en materia sanitaria, manifestación de la libertad individual que se erige como uno de los pilares fundamentales en que descansa la forma de entender la relación médico-paciente en nuestros días. Si bien prácticamente resulta indiscutible que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier intervención en el ámbito de su salud, la mayor cantidad de información relevante sobre la misma, sobre lo que actualmente persisten vacilaciones es respecto del alcance y entidad de dicha información que ha de proporcionársele a los pacientes. Así, como primera aproximación al alcance de este deber de información, al tenor de lo dispuesto principalmente en el artículo 10 de la Ley 20.584, podemos concluir la exigencia de una información adecuada que se refiera a lo menos a la finalidad y naturaleza de cada intervención, a sus riesgos y consecuencias. En otras palabras, la exigencia de información deberá apuntar tanto al diagnóstico como al pronóstico, a las alternativas de tratamiento y a sus posibles complicaciones, e incluso a los medios con los que se cuenta para realizar la respectiva intervención médica. Esto es, si son adecuados o no para la correcta realización de esta actividad. No obstante, uno de los primeros problemas que se plantean en torno al alcance del deber de información alude a la dificultad que el paciente, desde su ignorancia técnico-científica, puede comprender cabalmente las explicaciones del médico. Al respecto, se ha expresado que no se trata que el enfermo deba soportar un verdadero curso de medicina, sino que más bien se trata de conseguir de forma racional el objetivo que se pretende con la imposición de tal deber al médico, es decir, que el paciente comprenda ciertamente cuáles serán las consecuencias prácticas de su manifestación de voluntad. Directamente relacionado con lo anterior, cabe destacar lo dispuesto nuevamente en este artículo 10 de la Ley 20.584, precepto que impone claramente al facultativo la carga de comunicar al paciente la información de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, edad y condición personal. Pero lo anterior no quiere decir que la obligación que pesa sobre el médico se encuentre cumplida con la mera entrega de información al paciente, entendiendo a la entrega de información como un presupuesto esencial para que el paciente pueda manifestar su consentimiento informado sobre una determinada intervención. Lo más frecuente será que el médico sea de quien disponga de mayor acceso a la información que requiere el paciente para la toma de decisiones. Por lo tanto, consideramos que este deber del médico no se agota con la simple transmisión de datos, sino que precisa además una cierta toma de posición respecto a la información entregada. Lo que nos interesa dejar en claro sobre este tópico es que el deber de información que pesa sobre el facultativo de ninguna manera ha de limitarse solo a exponer al paciente las alternativas frente a su enfermedad,
sino que desde su visión de experto debe necesariamente tomar una posición respecto de ellas, aconsejando o desaconsejando la respectiva intervención. En este orden de ideas cabe destacar que este deber de consejo necesariamente ha de incorporar un elemento subjetivo, es decir, la opinión del especialista, a la información objetiva que se suministra. En la misma línea, cabe citar lo establecido en el ordenamiento jurídico alemán, donde existe una institución denominada privilegio terapéutico. En dicho sistema, el privilegio terapéutico opera sancionando a aquel facultativo que suministra información irreflexivamente o en términos demasiado crudos al paciente, desincentivándolo a someterse a una actuación médica recomendable. Así, cabe destacar un caso, también vertido en el sistema alemán, donde un médico y su paciente conversaron sobre la posibilidad de un test diagnóstico de cáncer de próstata. El facultativo informó a su paciente acerca del riesgo sustancial de efectos colaterales que suponía dicho test, de la elevada posibilidad que arrojara falsos positivos y la baja probabilidad de riesgo vital derivado de un cáncer de próstata. Con esta información suministrada por el profesional a su paciente, el paciente decidió no someterse a este test. Lo próximo que supo el médico de su paciente fue que había muerto de cáncer a la próstata y se enteró a través de una demanda por mala praxis dirigida contra él por no haberle recomendado someterse a dicho test. En definitiva, el médico perdió el caso. De esta manera, los profesionales de la salud no solo tienen el deber de informar, entendido este como una transmisión de datos objetivos, sino que además, y según lo requiera la circunstancia, el citado deber implica un deber adicional de aconsejar, esto es, de orientar en su calidad de experto a la otra parte en su decisión. Mutatis mutandi, esto también se aplica desde la perspectiva de las actividades del abogado. Al respecto, se ha resaltado que cargar al paciente solo con información equivale a abandonarlo. El médico debe explicar las ventajas e inconvenientes de una u otra posibilidad diagnóstica y terapéutica, pero manifestando su opinión sobre las razones por las que se inclinaría hacia una u otra de ellas. Lo contrario supone abandonar al paciente en su desconocimiento. El flujo de información ha desembocado en el enfermo, pero carece de su finalidad, la cual apunta a que éste pueda decidir disponiendo de su propio cuerpo, pero con conocimiento sobre su decisión. Sentado el principio anterior, resulta necesaria otra precisión, la cual se refiere a que debe quedar perfectamente claro que asesorar no equivale bajo ningún respecto a convencer. Como lo hemos destacado, el médico, al entregar la información, tendría aparejado este deber de asesorar al paciente, pero dicho asesoramiento solo ha de consistir en hacerle saber a éste, de forma concreta y clara, cuál es su opinión sobre la mejor alternativa que dispone de acuerdo a su situación y posibilidades particulares. Pero de ninguna circunstancia el facultativo está obligado a convencer a su paciente a tomar inexorablemente un tratamiento determinado. Al respecto, y debido a que todavía estas cuestiones no se plantean en nuestro ordenamiento, interesante resulta citar una sentencia del Tribunal Supremo de 1999, donde se discutió el caso de una paciente a quien una intervención quirúrgica por escoliosis le produjo una lesión medular y parapléjica. En el fundamento de derecho, el Supremo Español advierte que en el caso en cuestión, la actuación de los médicos viene forzada por la voluntad del paciente y contra las recomendaciones médicas, ya que contra las recomendaciones médicas la enferma insistió en una determinada intervención firmando su aceptación correspondiente. El máximo tribunal español no dio lugar a la solicitud indemnizatoria de la actora, señalando que ella habría prestado válidamente su consentimiento para la respectiva intervención, toda vez que se le habían informado los respectivos riesgos de la intervención quirúrgica y aún así, y contrariando la recomendación médica, ella habría aceptado y forzado el sometimiento de esta actuación. En otro orden de ideas, resulta pertinente destacar que el nivel de información exigida al galeno no siempre será el mismo, debiendo matizarse esta en razón de la actividad médica que se trate. Así, la exigencia de información necesaria será distinta según la finalidad perseguida por esta. La idea de una diferenciación en el nivel de exigencia de información ha sido desarrollada también principalmente en derecho alemán, cuya doctrina distingue, por una parte, a la información relativa a la autodeterminación del paciente, es decir,
aquella dirigida a obtener el consentimiento para una intervención determinada, y por otra, la denominada información terapéutica o de seguridad, la cual incluiría aquellas medidas a adoptar para asegurar el resultado de la intervención una vez practicada, dentro de las que se incluirían informaciones sobre la medicación a tomar, las pruebas ulteriores que convenga realizar y medidas de prevención adicionales. Para graficar de mejor forma este cuadro, cabe agregar que a efectos de determinar el nivel de rigor con que se exigirá la información en cada caso, resulta fundamental tener a la vista la clasificación que distingue entre medicina voluntaria o satisfactiva y la medicina curativa o asistencial, puesto que los niveles de exigencia, tanto en la información relativa a la autodeterminación del paciente como en la información terapéutica, diferirán en razón del tipo de medicina que se hable. De esta forma, cabe precisar nuestra posición en torno a establecer mayores exigencias de información cuando se trata de casos de medicina satisfactiva o voluntaria que respecto de los casos de medicina curativa, entendiendo que la principal diferencia entre estos tipos de actuaciones médicas es el tratamiento o no de una patología con la pertinente intervención médica. Como se ha sostenido, la diferencia entre información relativa a la autodeterminación del paciente y la denominada información terapéutica o de seguridad no solo tiene trascendencia a efectos de determinar el nivel de información exigible, sino que también cabe precisar su incidencia en la distinta configuración del perjuicio que a raíz de esta omisión ha de sufrir el paciente. De esta forma, al omitirse la información relativa a la autodeterminación, que en nuestro concepto se configura como una categoría de perjuicio extrapatrimonial y autónomo susceptible de indemnización, y al infringirse la información de seguridad, el daño se materializaría en el fracaso de la intervención de que se trate. En lo que sigue, y en honor a los minutos que restan, me centraré principalmente en cómo se configuraría esta información relativa a la autodeterminación del paciente. Esta información relativa a la autodeterminación del paciente puede conceptualizarse como aquella que el médico debe proporcionar al paciente sobre la intervención para que éste pueda, en ejercicio de su autonomía, decidir si se somete a la misma o no. Cabe destacar que este tipo de información le permite al paciente ponderar los pros y los contras de la respectiva intervención, debiendo abarcar tres grandes ámbitos: información sobre el diagnóstico, información sobre el curso del proceso e información sobre los riesgos de la intervención. Sobre la información relativa al diagnóstico, este tipo de información se refiere al derecho que tiene el paciente de ser informado sobre su estado de salud y en particular acerca de si se encuentra enfermo y de, en caso de ser afirmativo lo anterior, conocer cuál es la enfermedad que padece. Tratándose de tratamientos o intervenciones de medicina satisfactiva, pensemos en cirugía estética, vasectomía, implantes dentales, por tratarse en principio de una persona que no se estaría tratando una patología específica con la determinada intervención, esta información sobre el diagnóstico en realidad debe reconducirse a la información general sobre el estado de salud o las condiciones físicas o psíquicas del paciente, habida cuenta de su edad, y con el fin de valorar la oportunidad de si ha de someterse o no a este tipo de técnicas. Respecto de la información sobre el curso del proceso, se refiere al tipo de intervención o tratamiento, a cómo se llevará a cabo, a si existen tratamientos alternativos y a la probabilidad de no obtención del resultado esperado. Se incluiría también dentro de esta especie de información el derecho del paciente de ser informado acerca de cuál es el pronóstico con tratamiento y cuál sería el pronóstico sin tratamiento. Respecto de la información que debe entregar el facultativo al paciente sobre el curso del proceso, se han planteado algunas diferencias sobre el énfasis que debiese darse a la información relativa a la probabilidad de no obtención del resultado esperado, estableciéndose mayores exigencias sobre la información de las probabilidades de fracaso de la intervención cuando el tratamiento a realizar esté dentro del ámbito de la medicina satisfactiva. Así, cuando se trate de algún supuesto de medicina voluntaria y con una especial referencia a la cirugía estética, nos parece razonable la exigencia de una mayor rigurosidad en la entrega de información al paciente, rigurosidad que se traduce en la obligación por parte del médico de informar a su paciente, que en este tipo de medicina pareciera ser que más que paciente habría que denominarlo cliente, en forma específica de cuál sería la probabilidad o no del resultado esperado. Esta postura encuentra justificación en el hecho que típicamente este paciente, a raíz de una clara desinformación, la cual se ve acentuada por la publicidad y la forma en que estos servicios se ofrecen en el mercado,
se expondría más de lo habitual a los riesgos inherentes a este tipo de intervenciones. De esta forma, el mayor rigor en la obligación de informar constituiría un contrapunto inevitable de la licitud de esa actividad y un elemento con el que contrarrestar los efectos de una información, por lo común sesgada, y que podría transmitir a las personas usuarias de estas técnicas que se trata de algo muy sencillo y sin riesgo alguno. Así, frente a una intervención dentro del ámbito de la medicina satisfactiva, pensemos por ejemplo de un tratamiento de anulación de la capacidad reproductora, vasectomía por ejemplo, el conocimiento por parte del paciente del porcentaje de éxito de dicho tratamiento resulta fundamental, puesto que lo que se pretende obtener en este tipo de prestaciones médicas es sin duda un resultado concreto y no otra cosa. En este ámbito cabe destacar la importancia de la información sobre las posibilidades de consecución o no del resultado pretendido, puesto que ésta viene a delimitar el contenido de la prestación a la que se obliga el médico. Por otra parte, si pensamos en un caso de medicina curativa, el contenido de la información será distinto al caso anunciado anteriormente, puesto que en estos casos lo determinante es el equilibrio entre riesgo y beneficio del tratamiento y no tanto sobre la certeza o mayor probabilidad de obtención de la curación. Y por último, para ir terminando, me referiré a la información sobre los riesgos de la intervención. Se refiere a esta a la necesidad de advertencia sobre las complicaciones, las secuelas y los efectos adversos de carácter temporal o permanente que se pueden producir con ocasión de la intervención del tratamiento, aunque estos se ejecuten de un modo técnicamente irreprochable. En relación a cuál debe ser el contenido básico de la información que el médico debe entregar al paciente sobre los riesgos de la intervención, teniendo en cuenta, nuevamente, lo prescrito principalmente en el artículo 10 de la Ley 20.584, cabe plantearse la siguiente interrogante: sobre si el médico está obligado a informar solo de los riesgos típicos o si además debe informar de los riesgos atípicos, entendiendo por riesgos típicos aquellos que usualmente son asociados al tratamiento o intervención médica que va a ser tratada por el paciente, y por riesgos atípicos aquellos que pueden ser considerados excepcionales debido a la existencia de una baja probabilidad de ocurrencia. Ya con esto concluyo. Quisiera traer a colación cómo se ha resuelto esta problemática de qué riesgos informar, principalmente en ordenamientos de raíz anglosajón, donde se han establecido una serie de criterios en función del punto de vista que se tome como referencia. Así, por un lado, están ordenamientos que defienden que debe prevalecer el criterio del médico, según el cual habrá que atender a la práctica médica habitual o a la lex artis para ver si la falta de información es negligente o no, existiendo negligencia en la falta de información solo cuando se deja de informar sobre algún riesgo que un médico razonable hubiese revelado, sirviendo como parámetro la frecuencia estadística del riesgo. Por otra parte, se encuentra el criterio del paciente razonable, el cual supone tener en cuenta no lo que hacen la mayoría de los médicos competentes o un modelo de médico competente, sino que aquí es el modelo del paciente razonable, es decir, qué información solicitaría o qué información le sería pertinente conocer a un paciente razonable. Aquí el médico debe informar sobre los riesgos sustanciales, que son aquellos que tienen capacidad para influir en el resultado de la decisión sobre aceptación o rechazo de un determinado tratamiento médico. Y por último, existe un tercer criterio, generalmente rechazado por ser excesivamente subjetivo, el cual supone tener en cuenta solo la opinión del propio paciente. Es decir, si el propio paciente, ya no nos encontramos con un modelo objetivamente razonable, hubiese rechazado la intervención de haber sido informado o no de los distintos riesgos, el médico necesariamente ha de responder de la materialización de ese riesgo no informado. A modo de conclusión, sobre este tópico, interesa destacar que si bien es cierto que existen algunos casos particulares que se apartan del parámetro del paciente objetivo, no hay que olvidar que este paciente razonable debe colocarse en posición del paciente concreto con sus circunstancias particulares, de manera tal que lo que puede no ser relevante para un paciente razonable, por ejemplo, la pérdida de la falangeta del dedo meñique de la mano izquierda, ha de resultar de conocimiento indispensable en algunos casos o para ciertos pacientes específicos, como podría ser un paciente de reconocido prestigio. Con esto termino mi presentación y espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del profesor Parra.
Un aviso, le quería preguntar a los que están a los lados si podían abrir las ventanas, por favor, porque estamos acalorados. Entonces, por favor. Eso que... Sí, para poder respirar y no quedarnos... ¿Tiene una técnica así Hay que hacerle como así. O que venga... Que vengan a ayudar. No, porque hay que empujarlo. Hay que apretar y... ¿Viste? Hay que apretar y tirar. Sí, viste, mira, la mía lo está haciendo bien. Ya, quien sepa, por favor, tiene toda la licencia de poder abrirla, por favor, para que podamos... para que pueda... Bueno, mientras tanto, con toda confianza, por favor, que puedan abrir. Eso, mejor, ¿cierto? Ya empieza a entrar el aire. No nos están sellando. ¿Y la de ahí no se pudo abrir? Estupendo. ¿Ya está circulando el aire? Sí. Bueno, mejor, ¿cierto? Seguimos con nuestro panel. Agradecemos al profesor Parra por su exposición y por atenerse al tiempo. Seguimos ahora con la presentación de la doctora Yasna Otárola, titulada La responsabilidad del tercero en materia matrimonial. La doctora Otárola es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Santiago, abogada de la Universidad de Talca, profesora de Derecho Civil y jefa de doctorado de la Universidad de los Andes y autora de variadas publicaciones relativas principalmente en materia de responsabilidad en el derecho de familia. Sin más preámbulos, entonces le damos la palabra a la doctora Otárola. Bien. Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar aquí en la Universidad de la Frontera. Y por cierto, no cabe sino agradecer desde lo más profundo a la invitación que me ha cursado la doctora Pamela Mendoza para poder estar aquí y contarles un poco de lo que ha ocurrido en derecho de daños, en esta parte del derecho que es el derecho de familia. Vamos a hacer una pequeña modificación en relación a lo que ha dicho la doctora respecto de que nos vamos a referir a un tema al ámbito de daños en el derecho de familia, pero desde una perspectiva general. En particular, voy a precisar cuáles han sido las preguntas que ha tenido que responder la doctrina para enfrentar este tema y decir si es posible indemnizar el daño provocado entre los integrantes de la familia. Y luego vamos a ver cuáles son las razones que han justificado, o mejor dicho, que han llevado a que la responsabilidad civil se extienda a esta parte. Es decir, qué ha ocurrido en el derecho de familia, qué ocurrió en la responsabilidad civil, que llegó un momento que se juntaron y que hoy día se está indemnizando en esta parte. Y por último, vamos a ver las áreas o los tipos de daños o áreas en las cuales esto ha llegado. Es decir, hay un aspecto interno de la familia donde ha llegado y también un aspecto externo de la familia que también ha llegado a la indemnización. Eso es un poco la estructura, en realidad no un poco, es la estructura que va a seguir esta exposición. De ahí entonces que la primera cuestión que se hace necesario cuando uno se pregunta, ¿es posible que los integrantes de la familia se indemnicen los daños que puedan provocarse unos u otros? No solamente cuando estamos hablando de obligaciones patrimoniales, sino también extrapatrimoniales. Es decir, bueno, entonces, ¿existe alguna relación entre la responsabilidad civil y el derecho de familia que hoy día estemos en nuestro país ya aproximadamente 9 demandas entre cónyuges en las cuales se demandan indemnizaciones de perjuicios? La mayor parte de ellas ligadas a incumplimiento de los deberes matrimoniales sin perjuicio de que podría perfectamente darse en otros órbita. Me refiero, por ejemplo, al daño que pueda provocar el obstruir, obstaculizar la relación que el padre o la madre pueda tener con el hijo, o bien solicitar los daños que pueda provocar al hijo el que su padre o su madre se haya negado a reconocerlo, entre otros temas que podrían darse. De ahí entonces que las primeras cuestiones que uno se pregunta o que se ha preguntado la doctrina para enfrentar esta temática es, en primer lugar, si la pertenencia del protagonista de un hecho ilícito a un grupo familiar determina una forma de operar distinta de la responsabilidad civil. ¿Por qué digo si determina de operar distinta la responsabilidad civil? Porque hay autores
particularmente en el sistema jurídico chileno, que establecen ciertos criterios, ciertas distinciones. Dicen, mire, sabe que esto es posible, pero dado que se da en el ámbito de familia, solo va a operar en el caso que se trate, o que mejor dicho, que el victimario haya actuado con dolo, o bien solo con culpa grave. Y eso significa, y me está diciendo, sabe que en este ámbito la responsabilidad va a operar de forma distinta, porque el criterio de imputabilidad o factor de atribución le estamos pidiendo que es más laxo, estamos pidiéndole menos diligencia, dado que solo respondería en el caso que actuara con dolo o culpa. Incluso hay autores que señalan que aquí habría una suerte de privilegio al interior de la familia y que por lo tanto habrían una serie de daños que podría y que estarían aceptados y que no darían lugar a indemnización. Entonces, una primera pregunta que dice que hay que hacerse aquí es si la pertenencia del protagonista del ilícito, es decir, victimario, determina una forma de operar distinta en el ámbito de familia. La segunda pregunta es establecer de qué modo la existencia de un vínculo familiar entre la víctima y el dañador influye sobre la regla de responsabilidad. Esta es una segunda pregunta. ¿A quién camina o a qué va esta pregunta? Es decir, mire, sabe que en el evento que aceptemos esta responsabilidad, el régimen que vamos a utilizar es el régimen contractual, es el régimen extracontractual, porque un primer eslabón, una primera parte, es decir, sabe que esto es posible, pero después viene una parte que es mucho más difícil, porque régimen, y luego de qué régimen, decir cómo va a operar, cómo vamos a determinar la culpa, cómo vamos a determinar el dolo, cuál es el daño que se indemniza en materia de familia. Aquí también van a haber causas de exoneración de responsabilidad, van a haber causas de justificación. Entonces, porque esto debiera operar, para quienes sostenemos que es posible, como un régimen de responsabilidad civil al interior del derecho de familia. Y una tercera cuestión que es necesaria definir para abordar este tema es definir, como he dicho, si el acto ilícito sufrido por un miembro de la familia, por el hecho ya sea de otro integrante o bien de un tercero, tiene relevancia jurídica para nuestro ordenamiento. Y eso es fundamental. Porque hay muchos, o no muchos, hay algunos autores chilenos que dicen, ¿sabe qué? Aquí no podemos exigir, aun cuando haya daño, particularmente en aquellos daños provocados por incumplimiento de obligaciones personales entre los cónyuges. En esta área no podría indemnizarse. Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Es relevante para nuestra sociedad y para nuestro ordenamiento el daño que eventualmente pueda sufrir un sujeto porque le dicen después de 15 años que 3 de los 4 hijos no son suyos y que en realidad son de un mismo caballero que ha tenido una relación paralela con su mujer y que además él ha tenido que mantener? Para algunos, como son solo deberes que someten a la conciencia, la verdad es que total y absolutamente irrelevante. Para otros podrá hacerlo y decir, ¿sabe qué? Sí lo es, aquí hay un daño. Y es un daño que no puede quedar impune. Y también algunos piensan, ¿sabe qué? En este espacio, al igual que el otro del derecho civil, no es posible aceptar que se pueda dañar impunemente a otro. Entonces, esa es otra cuestión que hay que definir para abordar aquello. Una segunda cuestión, que ya lo decía en la introducción, es decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los integrantes de la familia hoy día no están dispuestos a cargar con el daño que provoque a otro? Porque antes la gente se resignaba y decía, ¿sabe qué? Me voy a quedar, es más importante el grupo, en pos del interés de la familia, en pos que nos mantengamos unidos, en realidad, ¿para qué voy a iniciar una acción de indemnización? Eso acompañado de una serie, digamos, de razones extrajurídicas, como decir, ¿sabe qué? El pedido de indemnización por infidelidad, por abandono, o bien porque no reconoce la verdad, particularmente en los 2 primeros ejemplos, constituye, me entiende, una situación que no corresponde, dado que lo que yo estoy pidiendo es finalmente que me indemnicen una falta al honor, una falta al crédito, en fin. Como diciendo de que pedir una indemnización prácticamente sería una deshonra solicitar indemnización respecto al sujeto que podría haberle provocado el daño. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, una cuestión fundamental. Han pasado 2 cuestiones. La primera es la gran transformación que sufre el derecho de familia aproximadamente luego de la segunda mitad del siglo XX. La mayor cantidad de las reformas en el derecho comparado y que han aceptado esta indemnización, me estoy refiriendo a ordenamientos de la familia romano-germánica, ha sido luego de las reformas de 1975. Particularmente me estoy refiriendo al derecho francés y al derecho italiano. Eso, en el caso de aquellos ordenamientos que yo denomino en tránsito, en el caso del derecho español, a propósito de esta reforma que incorpora el divorcio exprés, que además
y incorpora un nuevo deber matrimonial. No existe un antecedente que nos diga que efectivamente hay una relación entre esta modificación, pero sí es curioso que a partir de estas grandes modificaciones las personas comiencen a demandar en el terreno de familia. Entonces, estamos frente a una familia que en el pasado estaba basada en la autoridad del pater y el Estado tenía muy poca injerencia en el seno de la familia. Entonces, hoy día el derecho privado ha evolucionado, pero también lo ha hecho de forma muy grande y muy notoria, por cierto, el derecho de familia, a partir de la evolución de las costumbres y el cambio de las reglas morales. Hoy día no nos puede extrañar, por ejemplo, que en el derecho brasileño estén legalizados los colectivos poliafectivos y que nosotros podamos formar un grupo y precisamente constituir un colectivo poliafectivo. Y lo mismo, digamos, en el derecho colombiano. Entonces, eso denota que sin duda, o sea, ese ejemplo denota que algo pasó y que sin duda nuestras reglas morales y nuestras costumbres han cambiado. Solo por citar un ejemplo. Entonces, desde una familia jerarquizada, basada en el dominio del pater, pasamos a una estructura par, una estructura democrática en la que todos somos iguales. Y particularmente de esta estructura en la cual el sujeto familiar, que es distinto a la familia, solicita, o mejor dicho, se le otorga un reconocimiento a este sujeto a partir de la definición de que tiene una personalidad singular y que además tiene derecho a desarrollar al interior de la familia. Por lo tanto, es lo que a veces hemos escuchado como el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la familia me va a servir y los compromisos que asumo en la familia me va a servir también en la medida que yo pueda desarrollar mi personalidad. Así entonces, eso es por una parte lo que ocurrió en el derecho a familia. Y por otra parte, en términos muy breves y muy sucintos y muy simples, porque claro, tiene una complejidad mayor, la responsabilidad civil, por otro lado, también ha cambiado. Han cambiado sus fundamentos han evolucionado y también, por cierto, la perspectiva desde el castigo al culpable a la idea que hoy día hay que reparar a la víctima y hay que reparar el daño y nada más que el daño. Por lo tanto, de una responsabilidad fundada en el castigo que persigue prácticamente condenar a quien se equivocó, provocó un daño, lo que hay que mirar es decir, sabe que hay una persona, esa persona sufrió un daño y es necesario repararlo. Entonces, en este contexto, en el contexto de la familia del pasado, era impensable aceptar indemnizaciones entre los integrantes de la familia. Sin embargo, si tomamos el factor o el elemento anterior, esta evolución en el derecho de la responsabilidad civil, nos va a explicar un poco por qué las personas hoy día no están dispuestos a cargar con el daño que otro haya provocado, que el otro les haya provocado. Entonces, el sujeto, en ese contexto, el sujeto pasa a ser importante, pasa a ser más importante que cualquier otra cuestión y por lo tanto no está dispuesto a aceptar el daño que le haya causado a otro, ya sea doloso o culposamente. Entonces, ese es por una parte el cambio, pero por otra yo ya les advertía que aquí hay un cambio también en los fundamentos de la responsabilidad civil, o si quieren decirlo, también algunos llaman de los elementos. Desde los fines que cumple, que estamos hablando de una responsabilidad correctiva que pretende terminar con ese desequilibrio que provocó el daño provocado por el victimario, pero que también sufre una transformación que va desde la culpa al riesgo. Por una parte, no estoy diciendo que en materia de derecho de familia se esté utilizando responsabilidad objetiva, ni que se esté utilizando como elemento el tener una cosa peligrosa o realizar una actividad peligrosa, sino lo que estoy diciendo, sabe que la responsabilidad civil también cambió. Y por lo tanto, de la culpa avanzamos al riesgo. Hemos pasado por distintos expedientes de objetivización. Bajo ese concepto, ¿por qué no podía llegar la responsabilidad a familia si llegó a consumo, llegó a daños nucleares, llegó, me entiende, a actividades de corte sanitario, la aplicación del plaguicida? ¿Por qué no podría llegar también al derecho de familia? Entonces es un elemento sin duda que influye. Otro elemento también que influye dentro de esta transformación de la responsabilidad es la prescindencia de la antijuridicidad. En otra ocasión yo postulaba, o mejor dicho, exponía sobre la responsabilidad del tercero en el incumplimiento de los deberes matrimoniales. Y unas grandes críticas para aceptarlo decía, pero bueno, si ser infiel o meterse con un hombre casado o una mujer casada no es ninguna actividad ilícita, no contradice ninguna regla del ordenamiento jurídico, no es antijurídico. La verdad es que algunos opinan que está dentro del espacio de autodeterminación de las personas, por lo tanto no hay ningún
una consecuencia en el caso que ello provocara un daño. Entonces, esa idea también de prescindencia de antijuridicidad que va a radicarse en la idea de que lo que hay que reparar es el daño injusto, particularmente del derecho italiano, ha dado lugar precisamente a la aceptación de esta responsabilidad en el amplio campo del derecho de familia, no solamente matrimonial. Y luego entonces también ha influido la objetivización de la relación causal, porque cuando uno se pregunta, mire, sabe que como esto es responsabilidad, hay que determinar cuál es la relación que existe entre la acción y el daño. Esto ha sido particularmente interesante en el caso de transmisión de enfermedades venéreas o sexuales entre cónyuges. También ha sido particularmente interesante un tema a estudiar en el caso que tengamos que determinar la relación causal, si es que nosotros estimamos que la responsabilidad del tercero que induce al incumplimiento de una obligación matrimonial o filial también podría dar lugar a responsabilidad, y que en este caso el acreedor, entre comillas, puede perfectamente también demandar al tercero que interfiere en esta relación y que induce al deudor a cumplir, que es lo que ha ocurrido en el derecho italiano y en el derecho francés. ¿Qué otra cuestión también ha influido? Por cierto, la idea de la reparación del daño y la extensión del daño resarcible. Aquí entonces tenemos ejemplos en esta materia. Ya no solamente se indemniza el daño provocado por los hechos que dieron lugar al divorcio, sino también el daño que provoca el divorcio en sí mismo. También se indemniza el daño provocado de aquellos hijos que demandan a sus padres y dicen, ¿por qué me dejaste vivir? O bien aquellos hijos que demandan a sus padres porque le dicen, ¿sabe qué? Tú me transmitiste una enfermedad mientras estaba en proceso de gestación, y esta enfermedad yo la adquirí por tu culpa, por tu falta de diligencia. Entonces, hay un amplio espectro, y aquí lo que se ha aplicado no es sino también la regla que se aplica en otros espacios cuando la responsabilidad tiene lugar: reparar total y absolutamente todo el daño provocado. Tomando en consideración con ideal, que claro está, porque a veces en la práctica judicial eso no es tan así. Entonces, de ahí que esa transformación, tanto por el derecho de familia como la responsabilidad civil, ha dado lugar a que podamos precisar o estar frente a un aumento de los legitimados para demandar, un aumento de las víctimas, es decir, de los legitimados pasivos, y también, al revés, de aquellos que son víctimas, y también un aumento de los daños en el derecho de familia. Cuando digo daños me refiero a los campos en los cuales se puede indemnizar. Entonces aquí tenemos que, así por ejemplo, en este tema podremos demandar, e incluso tanto porque ha sido objeto de daño como legitimado para demandar la madre de crianza o guardadora, la concubina o concubino, los hermanos se pueden demandar, el alimentador de hecho también, los novios también se pueden demandar. Entonces, ¿cuáles son las nuevas perspectivas en materia en este campo? Aquí tenemos dos espacios. En particular, tenemos un espacio interno del derecho de familia y un aspecto externo del derecho de familia. Hablo de aspecto interno cuando me refiero a aquellos daños que son provocados entre los integrantes de familia, aquellos sujetos que componen la familia, y un ámbito externo cuando cualquier integrante de la familia ya sufre daño con ocasión con un tercero, o bien la posición de la víctima o de autor, que debe considerarse la posición de la víctima o del autor de un hecho en la relación de familia. Cuando pongan los ejemplos, ustedes se van a dar cuenta y va a quedar más claro. ¿En qué materias de este aspecto interno? En el aspecto interno de familia hoy día tenemos, no en Chile, pero sí en el derecho comparado, demandas de daños producidos por el divorcio, daños producidos por violencia doméstica, daños producidos por la ruptura esponsales de uniones de hecho, daños producidos por la falta de reconocimiento de los hijos, daños producidos por la transmisión de enfermedades a los hijos, daños producidos en la fecundación asistida, daños causados al progenitor por la obstaculización del derecho a tener una adecuada comunicación con un hijo, daños producidos por la nulidad del matrimonio, daños producidos por el abandono de personas. Y también tenemos, en el caso del aspecto externo, y aquí me estoy refiriendo en los casos por un tercero, a un integrante de la familia, responsabilidad por muerte del concubino, responsabilidad por muerte del novio, responsabilidad por daños causados a los hijos en el marco de la fecundación asistida, responsabilidad por muerte del hijo, responsabilidad por muerte del padre, por muerte del cónyuge. Aquí lo que estamos diciendo es que el victimario es un tercero que daña a un integrante de la familia. Y por último, aquí
para ir cerrando, también se ha presentado en el derecho comparado demandas en este orden, que son ya en este caso que se demanda a un tercero por el daño que haya provocado a un integrante de la familia. Responsabilidad de los padres por los daños provocados por sus hijos menores. Responsabilidad de los guardadores de hecho y de los guardadores con fines de adopción por la responsabilidad de los menores sujetos a guarda. En fin. También hay otro ámbito que también se ha producido y que en Chile no existen sentencias, pero sí en el derecho comparado, daños producidos por accidentes de circulación entre miembros de la familia. Mi padre atropelló a mi madre. ¿Puedo demandar a mi padre? Daños producidos por responsabilidad contractual entre cónyuges. Mi mujer tiene una empresa y yo le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no me transporta estas mercaderías e incumple el contrato? La legitimación de los hijos para reclamar a uno de sus progenitores por la muerte de uno de sus padres en un accidente de circulación. Mi padre no solamente atropelló a mi madre, sino que la mató. Íbamos todos en el auto y la verdad por su negligencia, por su sobriedad, murió mi madre. ¿Puedo demandar a mi padre? En fin, ¿qué es lo que hemos querido hacer con esta ponencia ya para cerrar? En forma muy sucinta y por cierto descriptiva. Presentarles un panorama general. No nos quedemos con a veces lo que puede ser más novedoso, o no novedoso, sino más llamativo, que son los daños que se producen en la órbita del derecho matrimonial. Respecto de los daños al interior de la familia, hay muchas áreas en las cuales en ordenamientos del derecho comparado ha llegado y que es probable, de acuerdo a cómo avanza el derecho de familia chileno, también en mi visión, en mi idea, es probable que también van a llegar. Muchísimas gracias y espero que se haya sido de su grado esta exposición. Hasta luego. Bueno, agradecemos la exposición de la profesora Yasna Otárola y también le agradecemos que se haya ceñido al tiempo. Y bueno, para continuar con este panel, seguimos con la exposición del doctor Ricardo Concha, que nos va a hablar sobre la responsabilidad civil por accidentes del trabajo y subcontratación. El profesor Concha es doctor en Derecho por la Universidad de Chile, es abogado por la Universidad de Concepción y actualmente es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción. También autor de varias publicaciones en materia del derecho civil y de la responsabilidad. Bueno, entonces le damos la palabra al profesor Ricardo Concha. Bien, bueno, buenas tardes. Antes que todo, agradecer a la invitación de la Universidad de la Frontera, representada aquí por su organizadora, Pamela. Un agrado para mí estar acá y para compartir alguna idea sobre la responsabilidad civil por accidente del trabajo en régimen de subcontratación. Atendido que se aprecia que el auditorio está conformado mayoritariamente por estudiantes, ¿cierto? Voy a hacer voy a modificar un tanto lo que tenía preparado y voy a hacer una breve explicación previa de algunos conceptos elementales para poder entender el problema en que se trata en esta ponencia. Básicamente, estas precisiones conceptuales pasa por lo siguiente. Lo primero es que en régimen de subcontratación, ¿cierto?, encontramos una empresa principal y un subcontratista respecto del quien el trabajador, para nuestro caso accidentado, presta servicios. Esta es la situación de hecho, ¿cierto? Pero aquí esta situación de hecho tiene un marco jurídico que está dado desde el año 2007 por la ley 20.123, que introdujo modificación al régimen de subcontratación. Antes de esta ley, la subcontratación estaba regulada únicamente por el artículo 64 del Código del Trabajo, que regulaba lo que se conocía como la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena. Y básicamente allí se señalaba que el dueño de la obra, empresa o faena, era responsable subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales del contratista para con el trabajador. Durante la vigencia de esa ley, respecto a si existía un accidente del trabajo, ¿cierto?, en el que para las indemnizaciones extralaborales se rigen por el derecho común, de acuerdo con el artículo 69 de la ley de accidente del trabajo, se entendía básicamente que la responsabilidad de la empresa principal, imaginémonos, por ejemplo, una gran empresa de la minería que tiene empresas que le prestan servicio. La empresa principal sería, supongamos, Codelco, y una empresa de servicio de la minería cualquiera que, por ejemplo, le presta servicios de aseo industrial. Si un trabajador de la empresa de aseo industrial sufría un accidente,
se aprobaba la culpa o más bien dicho, se acreditaba la responsabilidad contractual de esta empresa, para remitirnos a nuestro ejemplo de acero industrial, y con eso, aplicando el artículo 64 del Código del Trabajo, se entendió a la jurisprudencia que ya se encontraba acreditada la responsabilidad. Entonces aquí se entendía como factor de imputación, simplemente de responsabilidad, el artículo 64 del Código del Trabajo, donde no había que probar culpa de la empresa principal. Ahora bien, esto cambió con la ley 20.123, que estableció una serie de reglamentación más completa para el régimen de subcontratación. Este es simplemente la derivada de responsabilidad civil en este tema, es simplemente una aplicación de toda una legislación completa que vino a regular este régimen laboral. Pues bien, los que ya están estudiando derecho laboral, ¿cierto?, se habrán dado cuenta que existe un artículo 183 con variadas letras. Eso es producto de esta ley de subcontratación. Ocurre que, ¿qué es lo que ocurre? En esta materia la principal norma, y que es previa, es el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que establece el artículo 184 del Código del Trabajo? Establece la obligación de seguridad del empleador para con el trabajador. Básicamente, y de aquí se ha entendido, básicamente, y esto muy sintéticamente, que esta obligación es una obligación, se ha entendido que es de medios, pero que está destinada a obtener un resultado, cuál es proteger la salud y la integridad física y psíquica del trabajador. Por lo tanto, en un pleito común de accidentes del trabajo es muy difícil para el empleador probar que la ausencia de culpa, debido a que, entre otras cosas, se ha entendido que se responde de culpa levísima, y él es muy difícil para él probar que ha cumplido con el deber máximo de diligencia. Eso es el panorama en régimen normal laboral. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una empresa principal que es mandante del empleador del trabajador accidentado? Aquí la ley 20.123 introdujo dos artículos que son pertinentes a esta materia. El artículo 183b, que viene a reemplazar el antiguo artículo 64 del Código del Trabajo, y básicamente el artículo 183b lo que hace es establecer la obligación solidaria, ya no subsidiaria, sino que solidaria, de la empresa principal para las obligaciones laborales y previsionales de dar. Laborales y previsionales de dar. Del que tenga el contratista para con su trabajador. Aquí la ley se pretendió hacer cargo justamente de la discusión que existía anteriormente a propósito del artículo 64. Claramente la indemnización de perjuicios no es una obligación laboral de dar, ¿cierto? Es una obligación civil, ¿cierto? Decir que esta sería una obligación laboral sería como decir que si tengo un accidente de tránsito y soy condenado a pagar la indemnización, ¿cierto?, por los daños, esa sería una obligación del tránsito. Entonces, no, claramente no es una obligación laboral. Se pretendió aclarar eso, pero bueno, la jurisprudencia siguió con su tendencia a calificar la obligación de seguridad como una obligación previsional, aunque no es de dar, es de hacer, ¿no? Pero eso ya está establecido. Simplemente, pero el artículo 183b en su texto lo que dice es que se establece la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales de dar. Pero no solo esto, sino que también estableció el artículo 183e. Y el artículo 183e, ¿qué es lo que hace? Hace un rato les comentaba sobre el artículo 184 del Código del Trabajo. Básicamente el artículo 183e lo que hizo fue repetir el artículo 184, pero esta vez aplicarlo a la empresa principal. Se dice que la empresa principal es entonces deudora directa de seguridad respecto de no solo de sus propios trabajadores, sino que de los trabajadores de terceros contratistas o también del régimen de empresas de servicios transitorios. Es decir, la empresa principal es responsable de seguridad no solo de sus propios trabajadores, bajo régimen de responsabilidad contractual, sino que además de la seguridad de respecto de todos quienes laboren en sus instalaciones. Volvamos a nuestro ejemplo, porque Codelco es deudor de seguridad no solo de sus propios trabajadores, sino que también de los trabajadores de la empresa de acero industrial que se desempeñen en sus labores. Ahora, ¿cuál es el título de esta obligación? ¿O cómo podemos calificar esta obligación? Esta obligación no es contractual, sino que la fuente es una obligación legal, ¿cierto? Distinta a la obligación que tiene respecto de sus propios trabajadores, cuya obligación de seguridad en ese caso es de naturaleza contractual.
Entonces tenemos que la empresa principal en este supuesto tiene dos clases de obligaciones de seguridad, o sea, más bien dicho, una obligación con el mismo contenido, el mismo objeto, pero en un caso contractual para con sus propios trabajadores, pero respecto de los trabajadores de los contratistas es de origen legal. ¿Ya? Ahora bien, cuando analizamos y estudiamos la jurisprudencia respecto de esta materia, encontramos que se mezclan todas las categorías, tanto por los abogados que practican en el foro esta litigación, también como por las cortes de apelación e incluso por la Corte Suprema. No se hacen las distinciones que son necesarias de hacer que hemos hecho recién. Esto es distinguir entre el artículo 183b y el 183e. Esto es distinguir entre las obligaciones laborales y previsionales de dar, distinguir también la obligación de seguridad, tanto respecto a una que tiene fuente legal y la otra que tiene fuente contractual, y menos aún se distingue entre el deber de reparar que surge de esta obligación de seguridad. O sea, en el caso que exista un accidente del trabajo, surge una obligación de reparar ese daño, y ese daño es producto de la culpa contractual de no cumplir con la obligación de seguridad, o en su caso de la culpa contra la legalidad de no cumplir con la obligación de seguridad para con los trabajadores de las empresas contratistas. Entonces cabe hacer estas tres distinciones, ¿cierto? Por un lado, las obligaciones laborales y previsionales de dar, que establece la solidaridad legal. Por otro lado, la obligación de seguridad con sus dos fuentes, esto es la fuente contractual para con los trabajadores propios y la fuente legal para con los trabajadores de los contratistas, y por otro lado el deber de reparar que surge de la infracción de este deber de seguridad. Esas distinciones es bien difícil encontrarlas formuladas en la jurisprudencia, sino que se mezclan unas con otras. Y desde un punto de vista ya conceptual, quizás la más grave, quizás no desde un punto de vista práctico, pero conceptual, la más grave distinción es aquella que trata la obligación de reparar el daño derivada de la obligación de seguridad, la trata como una obligación laboral o previsional de dar. O sea, desde luego la obligación de reparar el daño podemos entender que si se trata, ¿cierto?, de una indemnización común compensatoria, será una obligación de dar, ¿cierto?, comúnmente una suma de dinero, pero de ahí no olvidamos que esto surge de la infracción de una obligación de hacer, que es una obligación de la obligación de seguridad, que es una obligación de hacer, ¿cierto?, que no es a la que no le es aplicable la solidaridad legal que establece el artículo 183b, porque esta solidaridad legal solo está establecida para las obligaciones laborales y previsionales de dar, de la que ni la obligación de seguridad, y menos la obligación de reparar el daño derivado de esta infracción, participa de esa característica. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en la jurisprudencia? En la jurisprudencia, en este punto, y como en todas las materias que dicen en relación con la responsabilidad civil por accidente del trabajo, ha sido en extremo vacilante. Aquí, en un principio, a lo que nos interesa, ¿cierto? Tenemos un trabajador accidentado, supongamos esta empresa de aseo industrial, ya, un trabajador fallecido, ¿cierto? O accidentado. Ocurre que a quién nos va a interesar demandar, nos va a interesar demandar a Codelco, quien tiene un patrimonio suficiente para demandar, perdón, para poder hacer efectivo nuestro derecho de prenda general, ¿cierto?, para poder satisfacer el crédito de responsabilidad civil. Ocurre que, bueno, ahí ¿qué se ha dicho? Aquí la jurisprudencia, como les digo, fue vacilante en un principio y sigue siendo vacilante a pesar de que en materia laboral existe lo que se llama el recurso de unificación de jurisprudencia, que en realidad no ha funcionado como tal porque se ha unificado en un sentido y luego se vuelve a desunificar y a unificar de nuevo, entonces está funcionando simplemente como una casación. ¿Ya? Basta con que una corte de apelaciones se salga de la unificación para generar de nuevo otra causal de unificación y la Corte Suprema se puede volver a dar vuelta. Y en esta materia lo ha hecho más de una vez. Ocurre que aquí, ¿qué es lo que pasó? Volvamos a nuestro ejemplo. Se demandó a Codelco y a la empresa de aseo industrial solidariamente por el daño que sufrió el trabajador, supongamos perdió una extremidad. Fueron condenados a las sumas de 50 millones de pesos, tan solidariamente la empresa principal, esto es Codelco, como la contratista, esto es la empresa de aseo industrial. Bien, fue condenado en primera instancia como solidario. Luego la Corte de Apelaciones de Concepción dijo que en realidad, un punto de vista correcto, dijo que esto no era obligación laboral
ni previsional de dar, sino que esto era producto de la infracción de la obligación de seguridad, que no califica para la solidaridad legal. Por lo tanto, dijo que hay una obligación simplemente conjunta o mancomunada. ¿Ya? Y así, luego alguna otra corte de apelaciones falló en sentido contrario, que esto era solidario, y llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema unificó y dijo, esto es mancomunado, simplemente conjunto mancomunado, aquí no hay solidaridad. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Luego, otra Corte de Apelaciones se salió de esta unificación y falló, porque la unificación no obliga a fallar como está unificado. ¿Ya? Simplemente falló distinto y dijo, y volvió a decir, fíjense, volvió a decir, esto es solidario. Entonces, el otro se fue de unificación de nuevo. ¿Ah? ¿Y qué falló? Y desunificó en contra. Entonces ahora dijo, ahora es solidario. Entonces, para la Corte Suprema, hoy en día esto es, aquí hay solidaridad. Lo que a nuestro juicio, desde un punto de vista conceptual, es errado, porque la fuente de la solidaridad legal que invoca es el artículo 183b, y el artículo 183b establece la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales de dar, de las que ni la obligación de seguridad, ni menos la obligación de reparar el daño derivado de esa infracción participa esa característica, o sea, aplica una causal de solidaridad legal donde no corresponde. Ahora bien, otra cosa es que desde otro punto de vista de consideración, incluso de justicia material, pensemos que a lo mejor esta es la solución adecuada. Puede ser, pero esa solución adecuada, desde mi punto de vista, se puede lograr desde otra perspectiva, que es básicamente sostener que aquí estaríamos en presencia de una obligación indivisible. Básicamente por aplicación del inciso segundo del artículo 1533, haciendo una interpretación extensiva de dicha norma, que básicamente a propósito de la indivisibilidad, allí se dice que si la obligación es indivisible y por el hecho o culpa de uno de los deudores se ha hecho imposible su cumplimiento, este solo será responsable por el total. Entonces, haciendo una interpretación extensiva de aquello, podríamos decir, bueno, si son ambos los responsables, entonces ambos serán responsables por el total. Creo que allí podría estar más, si lo que las Cortes quieren cuando hacen justicia material, es decir, favorecer que el trabajador pueda hacer efectivo su crédito, porque generalmente la contratista es una empresa que es prácticamente de papel, en que una persona que es pyme se organiza de esa manera y no tiene más patrimonio que el flujo de caja que le va entrando y que le va saliendo. Entonces, básicamente, si bien es cierto concordamos con la solución que se ha dado a la jurisprudencia de un punto de vista de justicia material, creo que esa solución de un punto de vista conceptual se puede lograr por medio de la indivisibilidad y no por medio de aplicar una figura de solidaridad legal donde no corresponde. Eso sería lo que tenía que decir. Agradecemos entonces la exposición del profesor Concha y seguimos entonces con este primer panel. La verdad es que estamos siendo bastante puntuales con el programa. Y bueno, continuamos con la exposición del doctor Carlos Céspedes, que nos hablará sobre las notas sobre las indemnizaciones por sacrificio. El profesor Céspedes es doctor por la Universidad de Salamanca, abogado de la Pontificia Universidad Católica. También actualmente es profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica La Santísima Concepción, también director del Magíster en Derecho Privado de la misma Casa de Estudios. También se ha desempeñado en distintas jefaturas en su unidad, entre ellos la dirección del Departamento de Derecho Privado, si no me equivoco. Y bueno, sin más, ya le doy la palabra al profesor Céspedes para finalizar este panel y después procederemos a la ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Lo primero es agradecer a Pamela su gentil invitación a formar parte de este selecto grupo de juristas que están aquí presentes, todos teloneando al profesor Pinochet, que cerrará la jornada hoy día. También es muy grato volver aquí a Temuco. Me tocó estar aquí el año pasado en un seminario organizado por Pamela también, así que espero que me sigan invitando todos los años. Lo que yo le voy a comentar ahora es el tema de las indemnizaciones por sacrificio en el derecho civil chileno, y el plan que vamos a utilizar para aquello es
en un primer tiempo hablaremos de en qué consisten las indemnizaciones por sacrificio. En segundo lugar, si es posible reconocerlas aquí en Chile y finalmente si eso sirve para algo. ¿Cuál es la importancia de aquello? Ello nos implica hacer una breve introducción respecto a lo siguiente. Ustedes se habrán percatado de que en las anteriores exposiciones el daño ilícito era el que llevaba el protagonismo, el daño causado con culpa, el daño antijurídico, o, como decía la profesora Llana, el daño injusto que hablan los italianos. Pero el estudio del daño no se agota en esto. Hay otro daño, aunque ustedes no lo crean. Hay otro daño que implica una reparación pese a realizar una conducta lícita, completamente ajustada a derecho. Son todos aquellos casos, mire, ahí el dogma del daño injusto acaba de sufrir un revés al escuchar esto. Pues bien, hay una serie de supuestos en que el ordenamiento autoriza una conducta incluso dañosa, y pese a no ser esta objetiva ni subjetivamente imputable al sujeto, se obliga a su reparación. Pues bien, dentro de esta situación se enmarcan las denominadas indemnizaciones por sacrificio. Y ustedes dirán, pero todavía esto es un poco chino mandarín para nosotros. Bueno, ejemplo clásico de una indemnización por sacrificio es la indemnización expropiatoria, por ejemplo. O también los casos de la indemnización por daños causados en estado de necesidad. Eso también son claros casos de indemnizaciones por sacrificio. Ahora, ustedes dirán, pero eso, ¿qué importancia tiene hablar esto en el día a día? ¿Tiene alguna importancia práctica? Bueno, yo les diré que sí. En la actualidad, en la jurisdicción de Concepción se están tramitando una serie de procedimientos con ocasión de la concesión de servicio de gas para una empresa llamada Octopus. Esta empresa concesionaria de gas tiene que distribuir el gas y por lo tanto tiene que construir gasoductos. Para construir esos gasoductos tiene que constituir las respectivas servidumbres de gasoducto en el sector. Y esa servidumbre de gasoducto implica pagarle a los titulares de los predios sirvientes cierta indemnización. La ley de servicio de gas dice que debe pagarse a los titulares del predio sirviente todo perjuicio. Eso lo dice en el artículo 22 letra B de la ley de seguridad de gas. Pero luego en el artículo 22 letra J de la misma indica cuáles son las partidas que tiene derecho este propietario del predio sirviente. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando se inicia el juicio y frente a la demanda de constitución de servidumbre, los demandados del predio sirviente piden otros daños distintos de aquellos que enumerados en el artículo 22 letra J, diciendo: el artículo 22 letra B dice que usted tiene que indemnizarme todo perjuicio. Y aquí quedamos cortos porque con el artículo 22 letra J no está todo. Pues bien, para poder resolver este problema, cuya posible solución daré al final, es importante conocer el concepto de indemnizaciones por sacrificio, que nos permitirá tener alguna luz sobre el particular. Pues bien, en este tipo de casos, en este tipo de daños que yo les comentaba, en que el ordenamiento, para solucionar un conflicto de interés entre dos intereses dignos de tutela, lo que hace el derecho es privilegiar uno, pero también protege al interés sacrificado, como mediante el pago de una indemnización. Indemnización, vamos a utilizar ese término porque todos lo ocupan, más bien es una reparación. A través de esta vía, hemos dicho, no existe una conducta subjetiva ni objetivamente imputable. Por no obstante aquello, el ordenamiento dispone el pago de esta reparación. Como elementos clásicos de esta situación tenemos la ausencia de la violación de un deber, la existencia de un daño y la necesidad de su reparación. Ahora bien, fíjense que este daño cuya reparación se ordena emana de una norma legal que la ha autorizado por regla general, una norma permisiva. La existencia de esta norma permisiva es la que autoriza el comportamiento dañoso y excluye de ilicitud o antijuridicidad. Yo sostengo que la antijuridicidad no es requisito, por eso hablo de ilicitud, pero hay otros que sostienen que sí. Y además, al excluir la antijuridicidad, por lo tanto, elimina la tutela de la responsabilidad extracontractual y, por otro lado, arbitra un medio de reparación del equilibrio que la norma legislativa, al privilegiar un interés, hizo sacrificar al otro. Pues bien, podrán verse que en estos casos, esta norma que autoriza un comportamiento dañoso, que genera
una pérdida, un menoscabo, ha generado un sacrificio en el patrimonio de la víctima. Y ese menoscabo es un daño jurídicamente relevante. Cae dentro del concepto de daño porque la ley le ha asignado una consecuencia y su consecuencia ha sido su reparación. Pero fíjense que esta reparación no es a título de responsabilidad civil, es a título... ¿Por qué? Porque no emana de incumplimiento contractual alguno, ni tampoco emana de delito ni cuasi delito civil alguno. Es una reparación por un acto lícito. Lo que el profesor ha hablado de responsabilidad por acto lícito, por conducta legítima. Pues bien, esta reparación de actos lícitos, permitidos y autorizados son las que encajan perfectamente en el concepto de las indemnizaciones por sacrificio que yo les voy a comentar. ¿Qué son las indemnizaciones por sacrificio? Aquí no correré con colores propios, sino que hablaré del profesor Díez Picasso. El profesor Díez Picasso define a las indemnizaciones por sacrificio como aquellas compensaciones que otorga la ley frente a la pérdida, ablación o limitación forzosa de derechos subjetivos o como recompensa parcial de los sacrificios impuestos. Y dice muy claramente que estas clases de indemnizaciones son distintas a las genuinas indemnizaciones de daños que todos conocemos, las por responsabilidad civil. Pues bien, partiendo de este concepto de Díez Picasso, lo que podemos aseverar es que las indemnizaciones por sacrificio no han tenido un desarrollo dogmático en el derecho privado ni en el derecho civil. Su desarrollo dogmático se ha dado en el derecho público a propósito de la evolución del concepto de expropiación forzosa. En el intento de diferenciar a las privaciones del dominio de las meras limitaciones para efectos de imponer una indemnización, se ha tenido que recurrir a distintas teorías para hacer esa delimitación. Bien saben, nuestro texto constitucional, la privación del dominio de algunos atributos facultades da derecho a una indemnización, pero la mera limitación del dominio no, debe ser soportado. Pues bien, el criterio para determinar aquello ha permitido la evolución del concepto dogmático de indemnizaciones por sacrificio. Y así, en un primer momento, para establecer aquella diferenciación, se recurrió a la teoría del sacrificio impuesto. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con fundamento en el parágrafo 75 del Landex prusiano, de la introducción al Landex prusiano, donde se establecía que cuando, para satisfacer el bien común, debía sacrificarse un interés particular, ese interés particular requería ser compensado. No obstante aquello, que era una instancia muy loable, la doctrina publicista estableció o reconoció de que era un criterio bastante corto y por eso, para ampliar las posibilidades de reparación, recurrió a la teoría del sacrificio singular, indicando de que procedía la indemnización cuando se imponía a un particular un sacrificio que era absolutamente desigual al resto, algo parecido a lo que nosotros conocemos como la desigual repartición de las cargas públicas. Ese es el desarrollo dogmático, es mucho más, pero atendido los 20 minutos que nos dio la jefa, no podemos ir más allá. ¿Qué pasa en Chile? ¿Se han reconocido o hay algún estudio de esta materia? La respuesta es que no, lo que no significa que sean desconocidas. Por ejemplo, si ustedes leen las lecciones de responsabilidad extracontractual del profesor Corral, él habla de las indemnizaciones por afectación lícita de derechos, que son equivalentes a las indemnizaciones por sacrificio. Si ustedes ven, define el profesor Corral indemnización por afectación lícita de derechos, pie de página, Díez Picasso, la página respectiva del derecho de daño donde se refiere a esta clase de indemnización. El profesor Barro en su tratado también se ha referido a aquella, pero en forma también bastante tangencial, al indicar que hay ciertos actos que el derecho autoriza, pero que impone una carga de soportar, y da como ejemplo la situación de los daños causados en estado de necesidad. Otro importante doctrinador nacional aquí presente, el profesor Aedo, también le ha dedicado un par de líneas en su libro de responsabilidad extracontractual al referirse a la responsabilidad por acto legítimo o lícito. Pero ningún estudio profundo hay, ninguna sistematización, por lo que corresponde que yo haga provisionalmente, en forma muy modesta, algún aporte sobre el particular e indicar qué características presentan estas indemnizaciones por sacrificio para luego ver si efectivamente en Chile las podemos reconocer. La primera, ya dicha, es que son completamente ajenas al sistema de la responsabilidad civil.
Y en este caso, por lo tanto, no podemos hablar de un tema de responsabilidad contractual ni extracontractual. Es una indemnización, pero por un daño permitido. Y en segundo lugar, que es muy interesante de constatar, es que el sacrificio sufrido por la víctima no es optativo. La víctima, su interés, su derecho solamente se tutela vía indemnización. Piensen en la persona que sufre el daño en estado de necesidad. ¿Esa persona se puede oponer a que le destruyan su bien jurídico para salvar otro de mayor entidad? La respuesta es que no, porque no hay agresión ilegítima. Por lo tanto, el ordenamiento no le autoriza a oponerse. ¿Podría oponerse a la constitución de una servidumbre legal la persona del predio sirviente? La respuesta es que no, porque se impone por la ley. No importa la voluntad del titular del predio sirviente. Como también en el caso de la expropiación, ¿uno se podría oponer a una expropiación? No, se impone por ley y nada que hacer. Por lo tanto, estas dos características de que no constituye un caso de responsabilidad civil y que no se puede oponer al sacrificio arbitrado por la norma, nos lleva a preguntarnos ahora, ¿indemnizaciones de esta naturaleza existen en nuestro país? Y la respuesta es que sí. El típico caso, la indemnización expropiatoria ya vista. También en el texto constitucional encontramos las indemnizaciones por requisiciones en estado de excepción constitucional, en el artículo 45 de nuestra Constitución. Los daños también ya dicho del estado de necesidad, las indemnizaciones ocasionadas por las constituciones de servidumbres, las indemnizaciones debidas por concepto de accesión también son parte de este fenómeno de las indemnizaciones por sacrificio, y también en el arrendamiento encontramos una disposición en el artículo 1928, inciso final, en la cual se establece una indemnización a favor del arrendatario por aquellas mejoras que no pueden diferirse con grave molestia, entre otras. Es propiamente, cuando se habla de indemnización acá, estamos hablando de una impropiedad en el lenguaje, porque en el sentido técnico la indemnización es el sustitutivo, es el equivalente, el cumplimiento el pago en dinero que se le otorga al incumplimiento de una obligación o al pago de una medida en responsabilidad extracontractual, pero normalmente tiene algún juicio de reproche. Técnicamente acá no es indemnización, sino que es una reparación. Pero todos hablan de indemnización porque nuestro código habla de todo, que hay que dejarlo indemne, y no se ha hecho esa distinción del punto de vista técnico. Pues bien, estos casos que hemos dicho, ¿encajan o no el concepto de 10 Picasso de indemnizaciones por sacrificio? La respuesta es que sí. Por ejemplo, supuesto que suponen la pérdida del derecho sobre una cosa, la expropiación. Aquellos que disminuyen el patrimonio de una persona, los daños causados en estado de necesidad. Aquellos indemnizaciones por limitaciones o restricciones de derechos, las que correspondan, por ejemplo, a la imposición de una servidumbre legal de tránsito. En todos estos casos ustedes podrán darse cuenta que surge una obligación reparatoria como consecuencia de un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? La propiedad perdida, el daño sufrido o la limitación impuesta. Pues bien, reconociéndola, veamos cuál es la importancia. La importancia es reconocer que estas indemnizaciones cumplen determinadas funciones. Bueno, la principal función, la enumeraré, la primera es solucionar un conflicto de interés de forma legislativa por regla general. En segundo lugar, permite adquirir el dominio de una cosa ajena. Ya veremos cómo. En tercer lugar, otorga licitud a un acto objetivamente ilícito. Y finalmente, que es lo que nos interesa para responder el caso que nos propusimos al inicio, limitan la reparación en el quantum indemnizatorio. Con respecto a la solución del conflicto de interés, recordemos, dos derechos merecedores de tutela, se privilegia uno, pero al otro derecho se le compensa mediante el pago de una reparación. En palabras de Cabanillas Mújica, se autoriza el daño, pero se le pone un precio. Por ejemplo, en la especificación, cuando de materia ajena se hace una obra nueva, ¿no es cierto? Y este es el ejemplo que me gusta a mí, cuando de uva ajena se hace vino. Buen ejemplo. La pregunta es, en ese caso, recordemos que la solución es que el dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria. Pero aquí, ¿qué es lo que hace el legislador? Soluciona el conflicto de interés atribuyendo la propiedad al dueño de la cosa principal. Pero
privilegia haciendo dueño al dueño de la cosa principal, pero no se olvida del dueño de la cosa accesoria, y que soluciona el conflicto de interés otorgándole una reparación. Yo sé que a los alumnos les gusta más el ejemplo de la mezcla. Vean el 663, inciso final, y podrán ustedes sacar sus conclusiones. La segunda importancia, que permite adquirir una cosa ajena. Y ese fenómeno se puede ver en la accesión tal como lo hemos visto, en la cual el dueño de la cosa principal se va a hacer dueño de la cosa accesoria. Es como una verdadera expropiación de la cosa accesoria regulada legalmente. Pues bien, en esta modificación de las relaciones jurídicos reales que hay sobre la cosa, estas indemnizaciones por sacrificio permiten transferir el dominio del titular, del dueño de la cosa accesoria, al titular del dueño de la cosa principal. También estas indemnizaciones por sacrificio, ¿cómo voy con el tiempo, Pamela? Cumplido, ya me falta poco, pero tengo tiempo porque mis expositores anteriores me dieron como 5 minutos de luz. Permite otorgar licitud a un acto objetivamente ilícito. Piensen ustedes en la adjunción, cuando que se forma por la unión de dos cosas muebles que pertenecen a distintos dueños, como si en un anillo de plata se engasta un diamante. Fíjense que apropiarse de cosas ajenas no es muy bonito, ¿no es cierto? Un acto objetivamente ilícito, pero no obstante acá, el hecho de arbitrar la norma, esta posibilidad de accesión, de otorgarle la propiedad al dueño de la cosa principal, ha estimado por algunos autores, entre ellos el profesor Mariano Alonso en España, de que esta existencia de la accesión, de su solución, evita el reproche como injusto del acto porque agota la responsabilidad en este caso, del que ejecutó la función. Y finalmente, para terminar, limitan el quantum indemnizatorio. Fíjense que estamos en presencia de normas permisivas que lo que buscan es restablecer el equilibrio. Estamos hablando de conductas y actos lícitos autorizados por el ordenamiento. Luego, si yo ejerzo una facultad legal, ¿tendré que transferir todo el daño que sufra la persona de la víctima? Pareciera ser que no, porque si no los estaría tratando de la misma forma que la responsabilidad extracontractual. Pero aquí no hay ningún reproche culpabilístico y hay una norma que la autorice. Es por eso de que se indica que solamente hay derecho al valor de la cosa, pero no lo que llamamos la estimación rate, pero no al id quod interest. Por lo tanto, es una limitación, una reparación limitada. Y para terminar, ahora sí, Pamela, ¿qué pasa entonces en el caso de la concesión de gas y la posibilidad de reclamar otros rubros indemnizatorios distintos a lo indicado en la letra 20, en el artículo 22, letra J de la Ley de Servicio de Gas? Entendemos que no. Que en atención a hacer una facultad legal que solamente se colocan dentro del ámbito de protección de la norma aquellos establecidos en ella, es que no se pueden reparar otros perjuicios distintos a aquellos indicados nominativamente en la ley. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición del profesor Carlos Céspedes y damos pie a una ronda de preguntas. Así es que levante la mano quien quiere comenzar. Aquí tenemos los micrófonos por si acaso también, si es que se requiere. Bueno, ¿alguien dijo yo? Por acá. Acá adelante. Florencia, por acá. ¿Alguien más para que levante la mano y podamos organizar el debate? Todavía no, están tímidos. Allí. Hola, buenas tardes. La pregunta va dirigida a la profesora Yasna. Básicamente es la siguiente. ¿Qué tribunal sería competente para conocer respecto a las situaciones que usted mencionaba en el derecho de familia? ¿Los tribunales civiles o los tribunales de familia? En un momento se planteó la discusión respecto de la competencia en aquellas demandas iniciales, esto desde el año 2006-2005, y en las cuales precisamente se presentó demandas en tribunales de familia a propósito de que en el último numeral, respecto a las competencias que tenían los tribunales de familia, había una norma bastante amplia y decía cualquier otra cuestión que diga relación o problema, no estoy siendo literal, entre los cónyuges. A partir de esa modificación, en mi concepto hoy día no hay ninguna duda respecto de que las materias de responsabilidad civil, y dado que yo sostengo que esto es responsabilidad civil en el ámbito de familia, debieran ser conocidas por los tribunales civiles.
pregunta. Por acá adelante, don el profesor Cárdenas. Después el profesor Aedo. Yo quiero preguntarle al profesor Céspedes. Yo tengo la impresión de que las indemnizaciones por sacrificio y aquellas cuantías indemnizatorias o aquellas partidas dinerarias que se dan cuando se evoca una causal de justificación no caben dentro del mismo saco o que obedecen a principios diferentes. Cuando uno dice diferente repartición de cargas públicas, eso parece una cosa que viene efectivamente del derecho público y como no tengo yo por qué pagar el bien común. En cambio, en la indemnización, cuando opera una causal de justificación, parece que está detrás más bien una evitación de que opere un enriquecimiento injustificado, es más en el ámbito privado. Entonces yo quería preguntarle qué le parece esta idea y si no sería mejor intentar separarlas y argumentar o intentar dogmatizar desde el derecho de las restituciones. Que sé que no tiene mucho desarrollo dogmático, pero es simplemente a ver qué le parece esta idea. Interesante pregunta, profesor. En cuanto al tema que planteabas sobre el principio de la igual de repartición de las cargas públicas, bueno, ese es el fundamento que se ha utilizado en el derecho público. No es que sea el fundamento que vamos a utilizar nosotros en el derecho privado para estos efectos. Ahora, ciertamente, lo que hay detrás de esto es evitar un enriquecimiento, digamos, sin causa. Tú lo puedes ver típicamente en el caso de la accesión, o en el caso de la constitución de la servidumbre. Ahora, lo interesante de determinar ahí, claro, como enriquecimiento sin causa como principio, no como fuente de obligaciones, porque en este caso todas estas obligaciones tienen una fuente que es la ley, salvo el caso de la indemnización por daños causados en estado de necesidad, que nosotros no lo tenemos regulado nominativamente, en la cual ciertamente tenemos que buscar su fundamento en el enriquecimiento sin causa. Ahora, por lo tanto, el fundamento de aquello sí lo tenemos en la doctrina civil y en los postulados de la doctrina clásica civil. Ahora, en cuanto al derecho de las restituciones, bueno, sería interesante, digamos, armonizarlo con, bueno, el último libro que sacó el profesor Barriento, que tiene ahí un estudio interesante que nos puede nutrir para el futuro y tener una conversación quizá en ese sentido un poquito más fructífera, Hugo. Sí, el profesor Aedo. Sí. Comentario a la ponencia de Carlos, de Yanna y de Darío. Súper interesante, Carlos, porque hay un esfuerzo por sistematizar, ¿verdad?, estos supuestos, pero estos casos que tú nombras de por ejemplo, de mezcla o que el código trata a propósito de los bienes, son supuestos típicos en el derecho romano de que llaman la conditio, o sea, supuestos de transformación de un derecho personal a un derecho real, digámoslo así, a un derecho personal. Yo pienso, como Hugo, que tal vez se podrían categorizar o perfilar una categorización de dos órdenes, es lo que tú planteas. Porque creo que en algunos casos genuinamente puede haber daño, a pesar de la autorización del ordenamiento, pero en otros casos ya, como tú bien explicaste, salimos de la órbita del daño y parece que es más bien una cuestión de enriquecimiento, si dicho en términos modernos. Y entonces ya no salimos del ámbito de la responsabilidad civil, ya es otra cosa. Y yo creo que todavía se podría apuntar con un poco más de esquematización esa diferencia. Supuestos que son supuestos generales de sacrificio, con distintas fuentes históricas unos de otros, y supuestos todavía de genuina responsabilidad, a pesar de que el ordenamiento autoriza dañar, digámoslo así. Que ya es extravagante, ¿cierto?, que el ordenamiento autoriza dañar, pero los hay. Hay un par. El estado de necesidad me parece el caso más típico, poniéndolo desde esa perspectiva. Así que, pero felicitaciones, una gran ponencia. Lo de Yanna, en el comentario del siguiente, Yanna, yo comparto en general lo que tú planteas.
creo que hay que ir abriendo espacio para la responsabilidad civil. No creo que haya una suerte de fuero familiar, ¿ah? Pero muchos de estos problemas se resuelven por la vía de la aplicación de las reglas generales nomás. O sea, por ejemplo, ¿qué creo yo que no habría que argumentar? Esa es mi opinión, ¿eh? No creo que haya que argumentar que la responsabilidad civil tiene cabida en el derecho de familia por una suerte de tránsito de la culpa al riesgo. Porque, por lo menos esta es mi opinión, no creo que haya diferencia entre culpa y riesgo. Cuando se propone así el problema, creo que el problema se desvirtúa. No es verdad que haya una responsabilidad por culpa versus una por riesgo, creo yo. Entonces, a mí me parece que ya hay en el derecho general de la responsabilidad suficientes argumentos para admitirlo. Yo sé que tú haces una pelea de, digamos, de Quijote, porque hay muchos profesores que efectivamente dicen que por el hecho de tener una relación familiar no cabría la regla. En eso yo estoy contigo, ¿no? Yo creo que estábamos conversando con Renzo que muchos de los supuestos que tú planteaste parece que basta con aplicar la regla general. Tal vez habría que pensar un poco más de en qué supuestos no cabrían esas reglas generales. Eso es yo creo que es el desafío, ¿no? Desde luego creo que la culpa sigue jugando un papel fundamental en la responsabilidad civil, precisamente en la distribución del riesgo. Ahí es donde está el tema, precisamente en eso. Y en el caso de Darío, es una pregunta, Darío. Yo te leí un paper de este tema, muy bien estructurada, los deberes de información, la aprendí harto leyéndolo, la verdad. La pregunta es, ¿cómo ves tú el comportamiento de la víctima frente al deber del médico? O sea, cuando tú perfilas estos deberes, si ves tú que hay diferencia en el comportamiento de la víctima, algo dijiste, algún caso citaste, pero tal vez profundizar en eso. Gracias. ¿Sí? Sí. No, o sea, a ver, por ahora lo que estoy tratando principalmente con el proyecto y con esta ponencia o con lo que estamos trabajando es tratar de ir perfilando, porque mucho se habla desde la perspectiva de, bueno, cuáles son los deberes, o más bien de deberes, estamos hablando ya de obligaciones propiamente tal, ¿cierto? Obligaciones, en este caso establecidas propiamente tal en la ley. Pero claro, la víctima y la conducta de la víctima, porque vamos a encontrarnos con ¿qué? Con que el médico necesariamente tiene una posición respecto del deber de información, o sea, respecto de la entrega. Y ahí mi posición es que, claro, no solamente tiene que ser emitir una serie de códigos que tal vez pueden resultar inteligibles para una persona. Entonces, ahí lo primero que debe hacer el facultativo o quien tenga la obligación de informar es primero cerciorarse de qué es lo que sabe. ¿Ya? Y por eso se dice que, por ejemplo, si alguien ya se ha sometido a una determinada intervención médica, no es necesario volverle a informar, pero porque ya se sometió a un tipo de intervención. Por lo tanto, pareciera ser que en ese sentido la labor del médico es ir comprobando qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe la víctima, ¿ya? Y por lo tanto ahí tiene importancia la colaboración de la víctima en la entrega del nivel de información de lo que él ya sabe, ¿ya? Porque eventualmente podemos llegar a la conclusión si en este caso el paciente ya se sometió a una determinada intervención o se ha sometido a varias intervenciones, en ese caso podemos llegar a la conclusión de que el paciente ya se cumple con la finalidad de informarlo, porque aquí hay que entender, la finalidad no es la entrega de información, la finalidad es que el paciente realmente pueda tomar una decisión informada. Entonces, es cambiar el foco, ya no es la mera entrega, no es el mero pronunciamiento de ciertos símbolos o tecnicismos, sino que, de cierta forma, es ahí, y quien tendría la obligación, en primer lugar, de cerciorarse es el médico, pero también se requiere de la colaboración del paciente, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque podemos llegar a ciertos casos en que posteriormente el facultativo pueda lograr comprobar de que este paciente ya se había sometido a una serie de intervenciones y por lo tanto no era necesario volver a repetir lo mismo porque ya se entiende que ha sido interiorizada esta idea de la información. Y bueno, no sé si se me permite, quisiera aprovechar ahora de hacer una breve preguntita a Yasna, desde la perspectiva ahora al contrario, asumiendo que su tesis es correcta y asumiendo que el tercero eventualmente podrían aplicarse la regla de responsabilidad para este tercero. Mi pregunta es,
cómo eventualmente el tercero podría eximir su responsabilidad. Bueno, vamos por parte. En relación a lo que señala la profesora Edo, en primer lugar, efectivamente, como han señalado, la mayor parte, en realidad no la mayor parte, una parte importante de la doctrina chilena se ha rehusado a aceptar la extensión de la responsabilidad civil en el derecho de familia y particularmente en el ámbito matrimonial. Estamos hablando, por ejemplo, de Mauricio Tapia, de Susan Torner con algunos matices. Sin embargo, también tenemos profesores como por ejemplo el profesor Gonzalo Severin, que también ha escrito. Miren, si ustedes hicieran un recuento respecto de quienes han escrito este tema, por lo menos yo lo hice, aproximadamente hay 40 ponencias en las jornadas de derecho civil respecto a este tema. De ahí entonces que, por una parte, quisiera plantear que hay dos aristas que en mi concepto debieran explorarse. Solamente dos profesores lo han hecho, por una parte el profesor David Vargas, y quien habla respecto de efectivamente llegar o detallar cómo se van a aplicar cada uno de los elementos de la responsabilidad civil para llegar a la conclusión de que esta es posible, es decir, que efectivamente se cometió un hecho ilícito, un hecho voluntario con dolo culpa que provoca daño y que por lo tanto debería repararse. Eso por una parte. Y la otra cuestión que está pendiente, y que afortunadamente está pendiente, es la responsabilidad del tercero en el incumplimiento de los deberes matrimoniales. En una primera etapa, mis avances respecto a este tema, respecto al tercero, nacen a partir de una única demanda que se presenta en el año 2009 respecto de un padre que demanda civilmente responsable al tercero, que es el padre biológico de una niña, y que finalmente el tribunal en nuestro país no decide dar lugar en indemnización. Al tiro contesto lo que tú me preguntas, pero es porque ustedes no estuvieron en esa ponencia, el profesor Darío sí estuvo, entonces le hace una pregunta a una ponencia que estuvimos juntos en otro lugar, pero en un seminario, ¿ok? En otra parte. Entonces, la cuestión es la siguiente, es que sí, porque lo aclaro dado lo que os es un elemento relevante, ¿no? Exacto. Además que esto se está grabando, entonces ustedes comprenderán, yo quiero hacer eso expresamente claro, ¿ok? Entonces, señalado eso, solamente y afortunadamente aquí lo digo, hay dos profesores en la doctrina chilena, y yo sería la tercera, que se han abocado al tema. Nuevamente debemos citar a David Vargas. Él acoge la postura del derecho comparado, dado que él señala que esta responsabilidad sería de carácter contractual. La vía para indemnizar sería, responsabilidad contractual, y por lo tanto él acude a la tutela calina del crédito del cónyuge acreedor respecto de solicitar indemnización tercero que interfiere en esta relación contractual e induce el incumplimiento de los deberes matrimoniales. Eso lo hace a partir precisamente, que es lo que se ha utilizado en el derecho. O sea, no estoy diciendo que el profesor David Vargas no sea novedoso, pero lo que estoy diciendo es que precisamente lo que ha ocurrido en derecho italiano y el derecho francés, y es así de la postura para solucionar estos temas y dar lugar a la indemnización. En el derecho chileno, por otra parte, el único que se ha pronunciado, pero muy escuetamente, ha sido el profesor Hernán Corral, y a propósito, él dicho, mire, sabe que en esta situación es total y absolutamente posible aplicar el 2317 del Código Civil, y aquí habría efectivamente una responsabilidad solidaria, pero también haciendo presente al mismo tiempo las dificultades prácticas que ello podría conllevar. Yo sé que hay dos temas que son distintos. Un tema, si es posible solicitar la indemnización respecto al tercero, y la otra cuestión es decir, si se van a dar todos los elementos de la responsabilidad para dar lugar a un veredicto que efectivamente lo condene a pagar solidariamente. Y como os he dicho, como esto es responsabilidad, tendríamos que efectivamente verificar si hay una acción o una omisión que provoca daño, si hay dolo y culpa de este tercero y si efectivamente hay una relación causal. Respecto a la posibilidad de exonerarse ese tercero, los argumentos giran en torno fundamentalmente a, en el caso de que lo que más usual se ha dado, que es cuando interfiere en materia de obligaciones personales. Y es el conocimiento, en primer lugar, el conocimiento que puede tener de que existe o que no sabía que efectivamente estaba manteniendo una relación con una persona casada. Ese argumento, digamos, ha sido utilizado en el derecho comparado para precisamente exonerar de responsabilidad al tercero.
Asimismo, una posición que yo no comparto, se ha distinguido la responsabilidad del tercero bajo atribuyéndole un criterio de imputación distinto a la parte, es decir, al otro cónyuge y al tercero, diciendo, sabe que mire, la parte, como tiene un deber de cuidado, tiene una obligación legal porque se casó, porque supo cuando se casó que tenía que hacer esto y esto y esto, porque si no quería hacer esto y esto vaya hacia otro lado y no se case. Entonces, tiene el deber de diligencia que sabe que usted basta la culpa y la regla general en materia de culpa para que responda. En el otro caso, dado que se trata de un tercero, lo que ha ocurrido y entre comillas no tendría este deber de cuidado, se ha verificado como una moneda de exonerar la responsabilidad que efectivamente, o mejor dicho lo digo al revés, solo sería responsable en el caso que haya actuado con culpa grave o dolo. Y esas han sido las formas que hoy día en el derecho comparado se ha utilizado para que pueda excluirse responsabilidad. Sin perjuicio de que esta no sería una causal de exoneración, pero también ha sido tremendamente relevante en aquellos ordenamientos que son más acuciosos en esta materia, de efectivamente definir la relación causal. Y decir, sabe que cuáles son los daños, o sea, cuáles son de los daños que respondo, si solamente del daño inicial o bien del daño subsecuente. Eso un poco para responderle al profesor Darío. Y por último, claro, y aquí ya solamente porque no quiero monopolizar el micrófono, yo aquí quisiera hacer una aclaración. Lamento mucho que se haya entendido que efectivamente una de las razones por las cuales se ha aceptado la indemnización es porque hoy día ya hemos transitado desde la culpa al riesgo. No es esa, no ha sido mi intención, así que si usted, alguna persona ha entendido aquello, por favor, les pido mil disculpas porque no es la causa. Lo que estoy diciendo es, mire, sabe que una de las razones por las cuales hoy día estamos experimentando y viendo en tribunales demandas de esta naturaleza es porque hay una transformación en dos áreas. Una, el derecho de familia, y otra, y también antes que eso, en la familia, en la sociedad, en la relación que están de los integrantes. Y por otra parte, esto se explica porque también la responsabilidad ha sufrido una transformación. Entonces, cuando algunos dicen, mire, sabe que ¿por qué vamos a condenar a pagar indemnización al sujeto que es infiel, etcétera? No se trata de eso, se trata de que ya no estamos en el estadio de decir, sabe que va a tener que pagar la indemnización porque usted cometió un pecado, prácticamente porque usted es culpable. Usted va a pagar la indemnización porque provocó un daño a otro que no tenía por qué soportarlo. Entonces, un terreno es el de las sanciones, que efectivamente las hay en el derecho de familia, y otra cuestión que en este espacio las personas también están buscando, cuando alguien les daña, que les repare del daño que les causó. No es más que eso. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que en honor al tiempo, al menos que haya una pregunta más, sería la última que daríamos pie, si no ya damos por cerrado este panel. La última pregunta entonces allá han levantado la mano. Al primer exponente, buenas tardes primero. Al primer exponente quería saber qué pasa con los pacientes psiquiátricos que supuestamente no tienen toda su voluntad o no tienen voluntad. Eso. No, o sea, respecto del deber de información, por eso, y aquí también lo había señalado el artículo 10 de la 20.584, señala claramente que el facultativo o quien esté en este caso obligado a entregar la información debe tener no solo la edad, sino que habla de condición personal y emocional. O sea, por lo tanto, en esta comprobación que debe realizar necesariamente el facultativo, debe tener en cuenta cuál va a ser la condición, e incluso hay ciertas circunstancias en las cuales se le permite al facultativo incluso no necesariamente informar de ciertas cuestiones que pueden incluso interferir en el tratamiento posterior. Por lo tanto, aquí la obligación de comprobación de información para efecto de poder realmente cumplir con el contenido del deber de información apunta a eso, a una comprobación permanente que debe realizar el facultativo respecto de su paciente, y por lo tanto también hay que tener en consideración no solamente la edad, el estado emocional, el estado personal, sino también el estado de salud y las posibles consecuencias que esa entrega o no de información también pudiesen tener en razón del resultado de la respectiva intervención. Porque al final, obviamente,
y haciendo la distinción tanto desde mi perspectiva entre medicina curativa y medicina satisfactiva, que ahí son dos cuestiones que también desde mi perspectiva es interesante distinguir. Gracias. Solicitamos un fuerte aplauso para todos nuestros expositores y agradecemos sus presentaciones. Damos así término a las exposiciones del primer panel. Nos reuniremos en este mismo auditorio a las 17:20 horas para dar comienzo al segundo panel. Los invitamos a continuación a degustar de un café a las afueras del auditorio.